Pero muy buenas tardes para todas aquellas personas que suelen visitarnos a través de las redes sociales, especialmente en YouTube y en Facebook, con el propósito de continuar con nuestros estudios o con nuestras disertaciones o con nuestros espacios de reflexión sobre el tema de las reformas constitucionales que se deben llevar a cabo en el Congreso de la República. En la anterior entrega estuvimos hablando de la reforma constitucional que se sigue en el Congreso a través de una iniciativa que se presenta o que se debe presentar por determinadas personas específicas establecidas en la Constitución Política de Colombia en la forma de actos legislativos para que el Congreso los pueda estudiar, debatir, controvertir y finalmente aprobar. Eso que resulta de las discusiones a lo largo de 2 sesiones ordinarias consecutivas, lo llamamos comúnmente actos legislativos, y los actos legislativos tienen la virtualidad de reformar la Constitución en los términos establecidos por la Carta Fundamental de 1991. Hoy nos vamos a referir, sin embargo, a los mecanismos de reforma constitucional que están consignados tanto en los artículos 376 como 378 de la Constitución Política de Colombia, especialmente cuando estos artículos se interpretan en armonía con el numeral segundo del artículo 241 que se refiere a las facultades de la Corte Constitucional para pronunciarse sobre la exequibilidad de las leyes o de los proyectos de leyes estatutarias o sobre los actos legislativos cuando estos últimos tengan vicios de procedimiento en su formación. Pero en primer término tenemos que referirnos al artículo 376 que habla que también la Constitución Política de Colombia se puede reformar mediante la convocatoria, mediante una ley ordinaria expedida por el Congreso de una Asamblea Nacional Constituyente que, como lo decía hace apenas unos segundos, debe estar avalada por el Congreso, quien convoca a la Asamblea a través de una ley que se aprueba en solo una sesión, es decir, en 4 debates, pero con la sola particularidad de que en las cámaras ese proyecto de ley debe ser aprobado por las mayorías calificadas, esto es, deben votar positivamente por la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente una mayoría equivalente a la mitad más uno de todos los miembros que constituyen la correspondiente Cámara Legislativa. En este caso, la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente y después la designación de la Asamblea Nacional Constituyente son los pasos previos que se deben seguir para reformar la Constitución. En esta eventualidad, el legislador colombiano, mejor digamos el Congreso colombiano, puede establecer límites de orden competencial a la Asamblea Nacional Constituyente, es decir, límites para que la Asamblea Nacional Constituyente modifique o reforme la Constitución exclusivamente en determinadas materias y también por un tiempo determinado. Puede decir la ley que la Asamblea Nacional Constituyente se reunirá en los próximos 6 meses o en el próximo año, y en ese caso la Asamblea Nacional Constituyente solamente podrá reunirse durante el tiempo que previamente ha establecido el Congreso de la República a través de la expedición de una ley ordinaria. Entonces tenemos que uno de los caminos que señala el constituyente originario, pero que está plasmado en la Constitución, es
el de que el Congreso, a través de una ley de la República, previa decisión con respecto a esa ley de su constitucionalidad para establecer con precisión si fue aprobada o no con vicios de procedimiento en el momento de ser discutida o debatida, puede, una vez que se hayan cumplido, repito, todos estos trámites, convertirse en una Asamblea Nacional Constituyente con competencias limitadas para modificar o para reformar la Constitución Política de Colombia. Entonces aquí ya tenemos, por decirlo de alguna manera, tenemos dos mecanismos completamente distintos a través de los cuales se reforma la Constitución Política de Colombia, es decir, el mecanismo número uno, que es a través de la aprobación de un acto legislativo, el mecanismo número dos, que es a través de la aprobación de una ley que convoca a una Asamblea Nacional Constituyente, y es esta Asamblea Nacional Constituyente la que en un momento determinado debe modificar la Constitución Política de Colombia, pero con los límites establecidos por el Congreso de la República, competencias que limitará o que estarán delimitadas en la ley que previamente habrá expedido para esos efectos el Congreso de la República. Y un tercer camino para reformar la Constitución o para modificar la Constitución es a través de una ley ordinaria presentada ante el Congreso de la República, o digámoslo en otras palabras, a través de una ley debidamente aprobada por el Congreso de la República que convoca a un referendo para que sea el cuerpo electoral quien diga sí o no aprueba las reformas que esa misma ley establezca en su articulado como eventuales reformas de la Constitución. En estos casos, la ley debe cumplir con los trámites que se exigen a cualquier ley ordinaria, pero con el aditamento de que en este caso particular la ley solamente puede ser aprobada por las cámaras legislativas a través de unas mayorías calificadas, es decir, que para su aprobación requieren la mitad más uno de los miembros que componen cada una de las cámaras legislativas, es decir, tanto Senado como Cámara de Representantes. En el caso de la ley que convoca el referendo, al igual que ocurre en la ley que convoca a la Asamblea Nacional Constituyente, antes de que se convoque el referendo, mejor antes de que se efectúe el referendo, debe pasar a la Corte Constitucional para que esta última decida si la ley satisface o no satisface los requisitos para su constitucionalidad en materia de procedimientos, es decir, para estar absolutamente ciertos de que no tiene esa ley vicios de procedimiento en su formación. Aquí naturalmente hemos hecho una especie de síntesis o resumen apretado de los distintos mecanismos que la Constitución Política establece para reformar la Constitución, pero los tres mecanismos, incluso el que habla acerca de la Asamblea Nacional Constituyente, son el resultado de una modificación o de una reforma que se produce como consecuencia de la acción de un poder constituido que es el Congreso. En el primer caso, se modifica la Constitución mediante la promulgación de un acto legislativo. En el segundo caso, la Constitución se reforma a través de una discusión que se debe hacer en el seno de una Asamblea Nacional Constituyente, previamente convocada por el Congreso a través de una ley de la República.
y en el tercer caso se trata de una modificación o de una reforma a la Constitución llevada a cabo a través de una acción refrendataria o de un acto refrendatario o simplemente de un referendo previa a la convocatoria que a ese referendo hace el Congreso a través de la expedición de una ley ordinaria. Dijéramos que las únicas diferencias con respecto a lo que podría ser una ley ordinaria cualquiera es el hecho de que estas leyes deben obtener como mínimo la mayoría absoluta en ambas cámaras para ser aprobadas y adicionalmente pasan a través de lo que se llama el control automático a conocimiento de la Corte Constitucional para que sea esta última la que establezca en definitiva si incurren o ha incurrido la ley o el proyecto de ley correspondiente en vicios de trámite en su formación. De tal manera que esto es realmente todo cuanto quería manifestar, y siendo que prácticamente en esta especie de síntesis se nos ha agotado el tema, no nos resta otra cosa distinta que despedirnos de todas aquellas personas que tienen con relativa frecuencia la amabilidad de participar en nuestros espacios de reflexión y desearles un pronto reencuentro y por supuesto despedirnos deseándoles que pasen un muy buen día hasta cuando nos volvamos a ver. Hasta pronto, mis amigos.